mí en lo personal me gusta llegar a conocer nuevos lugares. Me gusta llegar a nuevas, a los hoteles. Me gusta conocer nuevas casas. Pero por el lado contrario, a mi esposa no. A mi esposa no le gusta el estrés del viaje, la maleta, que ya se acerca el día. No le gusta viajar, tener que seleccionar la ropa que va a llevar, tener que hacer maletas, tener que dormir en una cama ajena. Extraña sus sábanas, sus almohadas, su cobija, su colchón. A ella no le gusta, no le emocionan tanto los viajes. En cambio a mí, hay algunos que dicen incluso, es que no hay lugar como el hogar. ¿No es cierto? ¿No has escuchado esa frase? Ay, no hay lugar como el hogar. Porque cuando uno llega de viaje, uno dice, ay, por fin, ya llegué a mi casita. Uno cuando a veces viene del trabajo cansado, se sienta en la cama y empieza a botar los zapatos. Te empiezas a quitar la chamarra, la mochila, la bolsa, todo, te pones tu pijamita, te acuestas a tu cama y bien rico. Hay otros que llegan de la escuela cansados, se avientan así de cuerpo completo con todo y mochila y ahí se quedan, ni se cambian. En alguna ocasión me pasó a mí, llegué bien cansado, me acosté y desperté como a las 3 de la mañana con todo y mi traje, con todo y mi mochila a un lado, porque estábamos cansados. Pero no hay lugar como el hogar, ¿verdad? Una cama rica, las sábanas que ya conocen. Puedes tener un tiradero, pero es tu tiradero. Ya conoces dónde están las cosas. Y algunos prefieren estar en su casa que viajar. Yo por mi parte, por ejemplo, me gusta llegar a una casa extraña. Y yo soy como Juan por su casa. Yo llego y empiezo a sacar mis cosas y pongo mi cartera por allá, pongo mi desodorante, pongo mis zapatos, encuentro un lugar. Yo me acomodo, esa es la verdad. Yo me acomodo, me gusta, llego a la cama y me duermo, me meto abajo de las sábanas. Pero después de un tiempo, ¿qué crees? Me toca recoger otra vez, empaquetar todo. Ya me había acomodado, empaqueto y me voy de regreso a mi casa. Bueno, pues eso es lo que quiero platicarte el día de hoy. La charla del día de hoy se llama La habitación. Hemos estado viendo la sala, el comedor, la puerta. Y vamos a terminar esta serie con esta charla que se llama La habitación. Y el primer punto, si estás anotando, se llama acomódate o ponte cómodo. Ponle ahí al de lado, ahí acomódate. Dile ahí al de lado, acomódate, ponte cómodo. Acomódate en la silla. Porque uno tiene que acomodarse a donde va. Tiene que ponerse cómodo, ¿verdad? Quiero ilustrarlo con este pequeño ejemplo y estoy empezando a sembrar fresas. Puse ahí varias semillas en una jardinera y al principio empezaron a salir muchas florecitas chiquitas. Ahí hay unas florecitas chiquitas, pero hubo una en especial que empezó a florecer bonito. Empezó como que a abrir sus hojas bien bonito. Y me emocioné y dije, ya viene una buena fresa, una buena plantita. Pero por otro lado, por allá empezaron a crecer 2 varitas nada más, sin mucho chiste, sin muchas hojas. Y a Fernando se le ocurrió echarle más agua de lo debido y entonces provocó ahí una mini inundación. Y la florecita que ya estaba creciendo así bonito, se me murió, se inundó y se murió. Sin embargo, los palitos que apenas están creciendo, que no se ven tan bonitos, son unos palitos apenas se van, esos aguantaron. Esos palitos que aguantaron tomaron mucho o tomaron más tiempo que la flor para crecer. Tardaron en salirse. Y no parecen muy bonitos, no tienen muy buen aspecto, pero resistieron la inundación de Fernando. ¿Por qué? Porque tienen raíces profundas. Es decir, se acomodaron en la tierra. Bueno, pues fíjate lo que dice Jeremías 17:8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes y en época de sequía no se angustia. Nunca deja de dar fruto. Y Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto,
pero separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí es echado y se seca, como las ramas que se recogen. Versículo 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos. Y la palabra nos enseña que tenemos que, ¿verdad?, plantarnos ahí en la vid, estar pegaditos al Señor. Dice la palabra que separados del Señor nada vamos a poder hacer. Y como estas plantitas, acomodarse es sembrarse ahí, echar raíces, plantarse, de modo que no tienen miedo del calor, no tienen miedo de una inundación, porque las raíces fuertes lo agarran. Fíjate lo que dice Romanos 12:2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, tampoco te acomodes al mundo y digas: pues estoy en este mundo, al pueblo que vieres, al pueblo que fueres, haz lo que vienes. Aquí me voy a acomodar en este mundo. No, significa que tenemos que acomodarnos y sembrarnos en la raíz, ¿verdad?, en la vid que es Dios. Pues el ser humano tiene ciertas necesidades básicas. Tiene necesidad de un techo, de comida, de seguridad, de sentirse amado también, de sentirse parte de alguna familia, tener seguridad, ser amado, ser abrazado. Y hoy es uno de los problemas que pasa en nuestra sociedad, es la falta de identidad, la falta de propósito. Quizás como adolescentes, en su afán de ser aceptados, hacen cosas para que agraden a cierto grupo o para que encajen a cierto grupo. Pero también hay gente que les dice: ven a mi grupo porque tú encajas a mi grupo. Ahí, cuando uno está pasando en la escuela, a veces uno lo jalan, y lo quiero platicar con mi historia, porque cuando yo era chiquito, en la primaria, yo era un gordito cachetón. No había dado el estirón, mis cachetitos rojos, mis dientes de castor me decían porque estaban demasiado grandes. Mis compañeros eran más grandes que yo, era callado, llevaba normalmente mi carita triste, era tímido, y en la secundaria no encajaba con mis amigos porque ellos ya estaban empezando a hablar de novias, ellos muy poquitos ya empezaban a tomar, pero yo no encajaba en ese mundo. Pero uno de mis peores momentos fueron las 2 primeras semanas de la preparatoria. Yo venía de este trasfondo que yo no sabía que tenía por ahí algunas inseguridades, y cuando llego a la preparatoria, pues es una nueva oportunidad de hacer amigos. Me vestí con la mejor ropa que pude, me fui bien preparado a mi escuela, y pasó un día y nadie me habló. Y bueno, es el primer día. Pasaron 2 días y nadie me hablaba. Pasaron 3 días y nadie me hablaba. Me empecé a preocupar por el tercer día, que nadie me habló. Bueno, pues pasaron 2 semanas y no tenía ningún amigo. Yo venía de un tiempo, ¿verdad?, donde en la primaria no encajaba porque no era alto como ellos. Venía en la secundaria donde no encajaba porque no hacía lo que ellos. Pero en la preparatoria pasaron 2 semanas sin que nadie me hablara, hasta que a la segunda semana un grupo de chicas se apiadaron de mí y me empezaron a hablar. Me dijeron: oye, ¿tú no te juntas con nadie? No, que sí. Y me empezaron a hablar. Pero en ese grupito había un chico en particular. Yo digo que era un hijo de mami. Tenía dinero, le iba bien, pero él era skateboarder. ¿Cómo? Él hacía skateboarding. Él era un skater. Y andaba con su patineta y andaba con sus playeras largas. Y como estas chicas fueron las únicas que me adoptaron, pues yo empecé a andar con ese grupo de amigos. Y entonces este amigo me platicaba y me decía: no, es que nosotros vamos a tal lado con nuestras patinetas, y tengo unos amigos por allá, y vamos con estos amigos voy al billar. Y entonces a mí me empezó a gustar, me empezó a jalar, y entonces yo me quería comprar mi patineta. Según yo diseñé mi firma de grafitero, tenía una firma de grafitero según yo. Pero este grupo
fueron los que me adoptaron en la preparatoria. Nadie más me había hablado, pero ellos fueron los que me jalaron. Y entonces ellos me empezaron a incluir en su mundo. Yo en ese tiempo no tenía un mundo bien definido. Mi papá trabajaba, yo vivía en esa temporada, estaba de aquí para allá, vivía con mi abuelita, nos regresamos a mi casa. Mis papás en ese tiempo no iban a la iglesia, se habían enojado con el Señor y ya no iban a la iglesia. Y entonces yo no tenía mucha identidad en mi casa. Yo no tenía como que un sentido de pertenencia de decir, esta es mi identidad, esto es lo que hago y esto es lo que soy. No, sino que ellos fueron los únicos que me jalaron. Y entonces yo me empecé a identificar con ellos. Porque como seres humanos tenemos la necesidad de identificarnos, de protección. Y allí en el mundo hay mucha gente que te extiende la mano y te dice, no encajas en este grupo, no te preocupes, vente al mío. ¿Te sientes raro? No te preocupes, yo también me siento raro. ¿Te sientes incomprendido? Vente, yo también me siento incomprendido. Y en ese tiempo tuve varios caminos. Uno de esos caminos era buscar el cariño donde no lo tuve tanto en casa. Mi papá era un hombre como que a la antigua, y entonces los machos no lloran, los hombres no abrazamos. Me hacía un poco de burla porque me decía que era adoptado y así. Entonces en mi casa a lo mejor no había recibido ese abrazo, pero en la preparatoria pues ya empezaban los cariños. Ya algunos tenían novia, otros novios tenían novios. Y entonces yo tenía una oportunidad ahí. Podía acercarme a alguien para que me amara y que me dieran el cariño que quizás yo no tenía completo en mi casa. Otro de mis caminos era que iba a irme con los rebeldes, como este muchacho, que se escuchaba padre lo que hacían. Es más, tenía mejores amigos que los míos y yo quería tener amigos como ellos. Y entonces yo tenía ahí algunas vertientes. Me acuerdo que en uno de esos tiempos, uno de los compañeros me empezaba a enseñar la música y él tenía un walkie-talkie. Recuerdo que tenía walkie-talkie, tenía un disco, tenía con cassette de las mejores canciones del momento. Y entonces en ese tiempo yo empecé a escuchar, me empezaron a gustar los Backstreet Boys, Britney Spears. Me gustaban las canciones tristes de Elefante. Ahí me veías cantando, duele el amor sin ti, duele hasta morir. Porque yo no tenía identidad. Y entonces empecé a agarrar lo que esa gente me adoptó. A mí nadie me habló, o sea, en la preparatoria nadie hablaba conmigo. Y como ellos empezaron a ser mis amigos, ellos sí me extendieron la mano. Yo empezaba a escuchar lo que ellos empezaron a escuchar. Yo empecé a dejarme amar por ellos. Yo me empecé a juntar con ellos. Yo quería ser como ellos. Hasta que un día encontré un grupo de inadaptados, yo le digo. Uno de ellos tenía, por ejemplo, 17 años y tenía muchos problemas en su casa. Vivía en un barrio peligroso. Entonces él tenía que pelear. Él sabía pelear, este muchacho. A veces venía golpeado aquí porque era un barrio difícil. Su casa, tenía una situación difícil en su casa. Tiene una situación económica difícil en su casa. Pero sin embargo, este grupo de amigos me empezó a adoptar. Y ellos fueron los primeros que me invitaron a mi primer congreso de jóvenes. Era en la iglesia, me acuerdo bien. Me dijeron, mira, vamos a tener un evento, pero necesitamos juntar, creo que 200 pesos, 300 pesos, y a ti te toca vender fruta enchilada al final de la reunión. Me acuerdo que vendía mangos, sandía, naranjas, lo que fuera. Y entonces ahí en la congregación yo creo que se apiadaban de mí y decían, necesita juntar para su congreso, vamos a comprarle. Y ahí me empezaban a apoyar y me decían, es que vamos a ir a este congreso, necesitas juntar tu dinero, vamos ahí. Ese grupo que tenía muchos problemas también, me empezó a jalar. ¿Y qué crees? Se empezó a convertir en mi familia. Bueno, pues yo quiero platicarte que
la forma en cómo Dios me conquistó a mí fue en un congreso de jóvenes. Ahí me enamoró perdidamente el Señor. Decidí entregarle mi vida. Ahí dije, Señor, eres lo máximo. Pero ¿sabes? Fue gracias a que un grupo de amigos me empezaron a empujar, me adoptaron. Y dice, fíjate lo que dice Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Dice la palabra, qué bueno es habitar los hermanos juntos. Y sabes, allá en el mundo, en la escuela, ahí te tienden la mano. Ahí te dicen, ven, sé parte de mi grupo. ¿No te sientes identificado con el sexo que te tocó? Ven, siéntete identificado conmigo. Nosotros sí te adoptamos. Aquellos te hacen burla, vente nosotros. Y sabes, es la iglesia la que deberíamos ser, aquellos quienes extienden esas manos. Y decirle, ven, conoce al Señor, acércate a nosotros. Nosotros deberíamos ser aquellas personas que deberían abrazar. Recuerdo que yo seguía yendo a mi escuela, seguía teniendo esos mismos grupos de amigos, seguía con las mismas tentaciones, con los mismos ofrecimientos, pero ¿qué crees? Algo había cambiado en mí, y es que ahora tenía una identidad. Ahora me sentía parte de la familia de Dios. Ahora sabía que yo pertenecía a la casa de Dios, y que por eso no iba con ellos, por eso no hacía lo que ellos, pero fue el abrazo que Dios me dio, fue a través de la amistad. Ahí yo conocí la hermandad. Y hoy te quiero hablar a ti que si tú sientes que no encajas en ningún lugar, te quiero decir, tienes esperanza. Yo no encajaba en ningún lugar. Yo no me sentía participante. Yo tenía problemas en mi casa, tenía inseguridades en mi vida, pero fue Dios el que me abrazó a través de la amistad. Y sabes, la charla, como veíamos hoy, es ponte cómodo en la casa del Señor, ponte cómodo con el Señor, porque ¿quién mejor nos conoce que el Señor? Sabes, a mí me gusta mucho cuando viajamos en grupo. En este congreso recuerdo que los jóvenes, los hombres nos tocó en un lugar, las mujeres en otro, pero recuerdo que había literas. Y entonces cuando regresábamos en la noche después del congreso, empezábamos a platicar. Y decíamos, oye, ¿tú cómo viste esto? ¿Qué Dios te habló a ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo son tus miedos? ¿Qué el otro? Y sabes, ahí se formó unas grandes amistades que me empezaron a enseñar el camino del Señor. Por eso me gustan mucho los viajes en grupo. El Señor, en mi caso, sanó mis inseguridades en ese congreso. Yo era un chaparrito, yo no crecía, yo era tímido, mi cara era de tristeza. Y hoy el Señor me ha permitido trabajar en equipo, me ha permitido hablar en público, me ha permitido viajar solo, me ha permitido muchas cosas que si no me hubiera sanado el Señor, yo no me hubiera atrevido. Pero fue ahí donde el Señor me sanó. Pero, ¿sabes el punto? Otro de los puntos, el punto número 2, es que todo esto se gana a puerta cerrada. En Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las batallas se ganan a puerta cerrada, ahí en el cuarto, ahí donde nadie te ve, ahí donde te pones a llorar porque nadie te comprende. Ahí tienes que ganar tus batallas. Ahí donde te esfuerzas cuando nadie te ve, ahí tienes que ganar tus batallas. Y sabes, cuando estás solito en tu lugar secreto y resistes la tentación, cuando nadie te está viendo y aún así resistes la tentación, ahí estás peleando tus batallas. En el trabajo yo sé que es pesado, el trabajo diario es pesado.
y parece que no hay fruto, parece que no va a salir nada, parece que trabajas en balde, pero ¿qué crees? A su debido tiempo, con la constancia, va a dar un fruto. Pasa igual cuando al revés, pasa cuando te estás esforzando sin ver nada, algún momento va a dar fruto. Dice la palabra, si no desesperan, pero pasa al revés y dices, me voy a echar un sueñito al fin que nadie me ve, nadie ve que no estoy trabajando. Nadie ve que estoy tomando un tiempo libre. Bueno, si tú siembras eso en secreto, en algún momento va a ser al revés, en algún momento vas a tener que trabajar. Pero cuando trabajas de poco, constante, en algún momento te vas a poder, ¿verdad? Poder tomar unas vacaciones como ahorita nosotros, gracias a Dios. Pero dice la palabra que debemos trabajar en lo secreto, a puerta cerrada, en silencio. Es cuando tú y yo tenemos que echar esas raíces profundas. Cuando tenemos que trabajar en nuestro carácter. Gracias a Dios por las clases, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a la administración del día de hoy? ¿De qué hablamos acerca de la sanidad de las emociones, cierto? Y el Señor nos ha estado llevando en un proceso de meses, de todos los viernes, y todos los viernes estás ahí en tu clase y pasas nivel 1 y regresas al nivel 1, pasas al 2 y regresas al 12 pasos. Y ha sido un proceso callado, clase tras clase, venir a la reunión tras venir a la reunión. Y a veces parece que no hay fruto, pero son esos tiempos en silencio, en constancia, los que, como dice la palabra, a puerta cerrada, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero en tercer lugar, un cuarto, normalmente también tenemos nuestro closet. Quiero preguntarte, ¿quién tiene su closet dentro de su cuarto? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? La mayoría tenemos nuestro closet. ¿Y qué guardamos ahí en el closet? Guardamos nuestra ropa de verano, pero también la de invierno. Guardamos los trajes de baño, las toallas, las cobijas, ropa de frío, tenis de correr, tenis de descanso. Guardamos todo, ¿verdad? Guardamos incluso la ropa que ya no nos queda, ahí también la guardamos. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos fuera, nos mojamos, estamos en la calle, frío, lluvia, pero llegas a tu casita bien rico? A mí me gustan esos días en donde me mojo, en donde me da frío, porque digo, ya voy a ir a mi casita, me voy a dar un baño caliente, me voy a poner mi pijama, me voy a poner un buen chocolate, me voy a comer un chocolate y me voy a acostar en mi rica camita. Bueno, pues fíjate lo que dice Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Sabías que el Señor nos cambia de ropa? Dice la palabra ahí en versículo 10, Apocalipsis 7:10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, versículo 13, uno de los ancianos me habló diciendo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde vienen? Fíjate la respuesta. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sabías que el Señor tiene ropas nuevas para nosotros? Muchas veces decimos en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios, cuando venimos a la habitación, también encontramos un cambio de ropa. Como dice aquí Isaías, si venimos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Es decir, te cambian la ropa, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle hoy a los papás, cuando los niños son chiquitos
y le cambian la ropa y uno se voltea y de repente el bebé ya vomitó sobre su ropa nueva. Cuando se voltea y agarra chocolate y se bate todo. O peor, cuando le cambian el pañal y se lo acaban de poner y lo vuelve a ensuciar. ¿Qué dicen los papás? Uno se enoja, se molesta. Dice, pero si te acabo de cambiar. Algunos dirán, ahora te quedas con el mismo pañal para que se te quite, porque te lo acababa de cambiar. Imagínate el Señor, gracias a Dios que Él no se cansa. Que uno va con Él, lo lava, lo limpia y regresa con Él y le dice, Señor, otra vez ya me ensucié, pero si te acabo de cambiar. Te cambia y regresa así otra vez, Señor, ya me ensucié otra vez, pero otra vez, así te voy a dejar para que se... No, ¿verdad? El Señor nos limpia. Pero también, no solo es eso. Dice Juan 14:15. Por eso nos dice, si no, me aman, guarden mis mandamientos. Pero fíjate lo que dice Salmo 30:11. Dice, pero tú has cambiado mi lamento en baile. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. ¿Sabes que el Señor puede cambiar nuestra tristeza en gozo? Nuestro temor en fortaleza. Nuestro pecado quedaría como blanco. Bueno, todo eso lo podemos encontrar cuando nosotros vamos a la presencia del Señor. Fíjate lo que dice Isaías 61:10. Dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o a una novia adornada con joyas. Pasar tiempo en la presencia de Dios nos transforma. Nos quita la tristeza y nos da gozo. Nos da valor. Dice aquí, Isaías dice, Él me viste con ropas de salvación, de modo que soy como un novio que presume o que luce su diadema, o como una novia que está bien adornada, es decir, bien bonita. ¿Sabías que pasar tiempo en la presencia de Dios te hace ver más guapo, más hermosa? Dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. Fíjate lo que dice 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el Señor puede transformar tu tristeza, tus inseguridades. El Señor nos da identidad. Es ahí donde encontramos nuestro cambio de ropa y decimos, Señor, mi tristeza te la llevaste y ahora me diste alegría. No era nadie en el mundo, pero tú, Señor, me vestiste de ropas reales. Y todo eso pasa cuando tú y yo vamos en la intimidad, pero también en un cuarto. ¿Qué hay en un cuarto? Normalmente está la cama, ¿verdad? Donde podríamos decir intimidad. Y te platicaba que a mí me gusta mucho viajar. Cuando era soltero y fui a este congreso, cuando iba ahí con otras congregaciones, le llamaban confraternidad. Es decir, que otras iglesias se unían y nos quedamos ahí a dormir en unos cuartos con muchas literas. Y aquella noche se ponía preciosa porque contábamos lo que el Señor pasaba. A mí me decían el carcelero, porque yo pasaba y le decía, ya cállense muchachos, ya cállense, ya cállense. Pero esos tiempos en donde uno convive con los hermanos, con los amigos, eso es cuando el Señor crea, hacemos lazos y nos hacemos más fuertes juntos. Cuando uno está casado, en la cama podría ser un lugar de intimidad, ¿verdad? Un lugar especial, un lugar de seguridad. ¿Qué pasa cuando llegamos de una fiesta o llegamos de un evento y te acuestas con tu esposa, con tu esposo y le dices, y empiezas a platicar lo que pasó en el evento y le dices, oye, ¿te diste cuenta de eso? Sí, yo también me di cuenta de eso, por eso te hice ojitos. Sí, pero es que como estabas lejos no te podía decir algo. No, y luego lo que me contaron, déjate cuento. Y ahí uno empieza a platicar, ¿verdad? Ahí en la intimidad es muchas veces donde uno platica lo que uno no cuenta en otros lugares.
Pero también ahí, cuando uno está acostado ya en la noche, pueden ser las conversaciones duras o difíciles. Quizás una conversación podría decir: ya es viernes, ¿cómo vamos a pagar la renta? Oye, ¿qué vamos a hacer con el niño? Oye, ¿qué vamos a hacer con mi hijo? Ya ves que anda bien rebelde. Oye, ¿cómo vamos a hacer? Es allí en la cama, en la intimidad, cuando te encierras, donde ya empiezas a sacar todos estos temas, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer con mi papá? ¿Cómo le vamos a hacer con el problema que tenemos? Hay uno de mis versículos favoritos, y con esto voy terminando. Uno de mis versículos favoritos es Génesis 2:25. Y dice así, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nosotros vemos esto con los matrimonios, en prematrimonial, decimos: es que uno, cuando está con su esposo, con la esposa, uno tiene que abrir su corazón y decirle lo que uno piensa, porque es un lugar donde uno puede contar todo lo que hay en su corazón. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Pues el cuarto, o la recámara, es un lugar donde nosotros aprendemos muchas cosas. Es un lugar donde nosotros podemos ir con el Señor, como dice Hebreos, acercarnos confiadamente y descubrirle nuestro corazón. Es decir, desnudarnos delante de Él y decirle: Señor, así soy, así estoy pensando, ¿tú qué opinas? Señor, abro mi corazón, porque el Señor ya nos conoce. No le podemos decir: ay no, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir el Señor si le cuento lo que estoy pensando? ¿Se va a ofender? No, el Señor ya conoce tus pensamientos. ¿Qué va a decir el Señor si le cuento lo que dije, lo que hice? El Señor ya sabe tus pensamientos, ya te conoce, ha estado ahí contigo. Pues el cuarto es un lugar de intimidad con el Señor. Es un tiempo donde uno sale transformado. Te platicaba. Y uno llega cansado del trabajo, uno llega sucio de la casa, uno llega quizás con ropas de tristeza, de cilicio. Y uno en ese cuarto, donde está el armario, donde está la ropa preparada para nosotros, uno puede decirle: Señor, cámbiame esta ropa de luto, cámbiame esta tristeza, Señor. Señor, estoy bien cansado, bien cargado, Señor. Hoy te entrego mis cargas, quítame esta pesada armadura que traigo del trabajo y dame una ropa más limpia, más ligera. Es donde encontramos sanidad, donde ya llegamos y le decimos: Señor, siento que no pertenezco a ningún lado. Mis amigos se burlan de mí, en mi casa no me dan un abrazo. Hace como una semana estuvimos en una plaza y de primera instancia volteé rápido, una parejita de novios ahí, normal, lo normal. Se besuqueaban mucho, se abrazaban mucho, se veía que la chica estaba muy enamorada. Y es como que lo normal en la pareja, ¿verdad? Pero cuando de repente me fijé bien, eran dos chicas en realidad. Es decir, que la falta, la necesidad de ese amor, alguien más la estaba supliendo. A lo mejor la falta de cariño que estaba necesitando en casa, alguien más la suplía. Y corremos el riesgo, o durante la escuela, durante la juventud, cuando a lo mejor no tenemos una identidad tan definida, de decir: yo soy, pertenezco al Señor, esta es mi identidad, esta es mi casa, esta es mi familia, así somos, así servimos al Señor. Cuando no tenemos una identidad, tenemos el riesgo de que alguien nos jale y nos diga: no es aceptado allá, pero no te preocupes, mira, vente para acá, chiquito, yo aquí te apapacho, yo aquí te adopto, te jalo. Y hoy tristemente es lo que está pasando. Hoy la falta de identidad, la falta de amor, de cariño. Hoy hay otras personas que lo están ofreciendo y le dicen: ven, así como estás, ven. O es más, mejor, ¿por qué no te identificas conmigo? Identifícate conmigo y vamos a hacer así. Y están brindando mucho su amistad. Bueno, pues cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y conocemos al Señor, aquel que más amor nos ha dado,
cuando nosotros le entregamos nuestras cargas y le entregamos cómo somos, nosotros podemos recibir de Él todo el amor que necesitamos. ¿Sabes? Nosotros, la iglesia, deberíamos ser esos brazos extendidos del Señor, los que abracemos, los que demos palabras de aliento, los que mostremos el amor que Dios nos ha mostrado, también mostrando en los demás. Pero no lo vamos a tener, no lo vamos a mostrar si no lo tenemos. En esa habitación es donde también nos podemos enamorar del Señor y conocerlo a Él y decirle: Señor, ¿tú cómo eres? ¿Tú cómo piensas? Quiero pertenecer, quiero tener identidad, quiero ser tu hijo. Quiero que me ames. No tengo a nadie en este mundo que me ama, Señor. Esos me dicen gordos, esos me dicen flacos, esos me dicen feos. Pero ¿sabes? Hay alguien que nos ama demasiado. Y ahí no estás. Si me ayudas con las luces, te voy a pedir que te pongas de pie. Mi esposa tiene una frase muy padre y es: se ve cuando uno pasa tiempo con el Señor, se ve a leguas. Porque cuando uno no pasa tiempo con el Señor, uno está todo enojado, uno está todo decepcionado, uno se enoja con el tráfico, uno está todo amargado, uno está todo triste. Cuando alguien no pasa tiempo con el Señor, los comentarios de otros nos afectan y nos hacen entristecernos y estamos tristes, deprimidos. Pero cuando uno pasa tiempo con el Señor, también se ve eso. Se ve que tu rostro brilla más, te ves alegre, te ves confiado a pesar de los problemas. Se ve cuando alguien pasa tiempo de intimidad con el Señor. Y es en ese cuarto donde tú y yo somos transformados. Nuestro corazón es transformado, la tristeza se va, el orgullo se va, nos rendimos ante el Señor. Pero también es un lugar donde nos enamoramos con el Señor. En mi caso, y te lo he platicado, te lo platico, el Señor me atrapó en un congreso de jóvenes. Y yo creo que Dios puede hacer mucho en este viaje en Colombia. Yo lo creo. No sé dónde Dios te puede atrapar. Quizás puede ser en un evento, quizás puede ser en un viaje, quizás puede ser en tu cuarto cuando lloras y nadie se da cuenta. Pero lo que veíamos es que es ahí, encerrada la puerta, en tu intimidad, donde ahí somos transformados. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, quiero conocerte porque quiero pasar tiempo contigo, Señor. Hoy no a todos llamas a la intimidad, Señor. Normalmente nosotros no invitamos a todos a nuestro cuarto, pero Señor, hoy tú nos llamas a la intimidad. Hoy tú nos dices: cuando vayas a orar, cierra tu puerta, y cuando estés solo con tu Señor, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Señor, hoy